Son las 6 de la mañana con 30 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros, también me da mucho gusto, Demetrio Sodi. Él es el CEO de RCO o Red de Carreteras de Occidente. Recientemente tuve la fortuna de coincidir en un avión con Demetrio y a partir de ahí me contó, y es bien interesante el negocio que encabeza. Estimado Demetrio, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, mucho gusto estar en tu programa y un saludo a todo tu auditorio. Y Much- efectivamente, muy grata experiencia ahora que coincidimos en el avión. Sí, la verdad es que fue en un vuelo, pude aprender bastante y es un poco la idea también de que el auditorio que nos escucha aquí en Imagen Empresarial pues sepa cómo funciona tu negocio, pero primero te pediría si lo describes, qué implica y qué es la Red Carretera de Occidente. Mira, somos una concesión. ¿Cómo funciona? El gobierno federal concesiona o le da en préstamo a una empresa privada una carretera, una red de carreteras, en nuestro caso fue una red de carreteras, para que éste la opere durante un periodo de tiempo y a cambio de eso hace una contraprestación fuerte al gobierno, ¿sí? La ventaja que tiene esto para el gobierno y para la sociedad es que esa contraprestación que hace el privado muchas veces son muchos recursos que el gobierno no tiene, que utiliza para construir otro tipo de infraestructura. Y este es un esquema que se utiliza en muchos países del mundo. Te puedo decir que en América Latina hay varios países que tienen, en América, no nada más en América Latina, hay varios países que tienen este esquema. Por citarte algunos ejemplos: Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, por supuesto México, Panamá, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, y en Europa varios también, ¿no? Y entonces uno opera estas carreteras cuando tú pagas tu tarifa, tu peaje por circular, se lo pagas a una empresa privada que tiene la obligación de mantenerlas en muy buen estado, porque parte de este contrato de concesión con el gobierno federal consiste en que nos ponen requisitos de mantenimiento para que el nivel de servicio sea muy alto, y así lo operamos durante muchos años. Claro, y No sé si sobre, fue claro con la descripción. sí, muy, muy claro. Y sobre todo supongo yo que cuando uno compra, pues la eficiencia del sector privado que tiene que generar utilidades, que tiene inversionistas, etcétera, pues es muy distinta, digamos, a la lógica que sigue una entidad del Estado mexicano, ¿no? Del gobierno, y eso creo que debe ser diferente. ¿Y dónde están las concesiones que tienen ustedes acá en México? Mira, nosotros estamos localizados en varios estados de la República, en Centro Occidente, que es una de las zonas más dinámicas, con mayor crecimiento económico. Se ha convertido en un clúster de desarrollo de manufactura de automotriz, que es, a ver, primero te cito los estados, discúlpame: Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro. Y todos estos estados, como tú bien sabes, Rodrigo, han tenido una dinámica muy especial de crecimiento y de manufactura en términos de aeroespacial, de automotriz. En el caso de Michoacán, todo lo que es la agroindustria, y han tenido crecimientos económicos durante algunos años como de tigres asiáticos, y en parte se debe a la conectividad. Si no estás bien conectado, no estás bien ubicado. Claro, y sobre todo pienso ahora que ha sido la visita de Biden y de Justin Trudeau, pues una parte fundamental, digamos, es la infraestructura, ¿no? Esta capacidad logística que tiene México, estas arterias que conectan a nuestro país con la Unión Americana. En la parte de Michoacán, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con el aguacate requiere buena infraestructura, ¿no? Porque finalmente hay una correlación directa en términos de la competitividad que tiene un país. Totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que era algo que te quería comentar el otro día que me invitaste a participar en este programa. Mira, como tú bien dices, somos el sistema cardiovascular de la economía mexicana. Te puedo decir que el nivel de, mira, el número de, el porcentaje de la carga que se mueve por las carreteras en México, ¿sí? En el autotransporte de carga es el 56.2%. En el transporte ferroviario, el 13.6%. El transporte por agua, el 30%, y aéreo, el 0.1%. Ese es en el caso de la carga, ¿no? Claro. Pero el 80.5% del 100% que se mueve por tierra, el 80.5% de la mercancía se mueve por carreteras. Entonces, sí es elemental tener un buen sistema
carretero. Y en el caso de las personas, de los pasajeros, el 96.3% se mueve por tierra, ¿no? Entonces, esto es importantísimo y tenemos hoy diferencias importantes, qué bueno que lo mencionas, diferencias importantes en la capacidad y la calidad de la infraestructura que tiene nuestro país comparado con nuestros principales socios comerciales, que son los dos que mencionabas que visitaron nuestro país recientemente. Entonces, la oportunidad de todavía sacar mucho más taja y potencializar el Tratado de Libre Comercio y como comentábamos tú y yo el otro día en el avión, todo lo que se viene, porque los dos somos unos convencidos de que México es la gran oportunidad de inversión y que estamos en el lugar correcto, todo lo que se viene con el famoso near shoring o el friendly shoring o la producción que se está yendo de otros países a nuestro país por la ubicación, por la cantidad de kilómetros de frontera, porque cada minuto se comercializa más de $1 millón entre nuestra frontera y la de Estados Unidos, sí se tiene que invertir de manera importante en nuestro país para poder potencializar y para poder sacar el máximo de esta localización geográfica privilegiada que tiene nuestro país y del Tratado de Libre Comercio que tenemos con estos dos países que estuvieron recientemente visitando a nuestro presidente. Sin duda. Oye, ¿y cuáles son los retos? Porque bueno, el potencial es enorme, ahí está planteado y no es un reto menor. De hecho, lo conversamos, por ejemplo, pues lamentablemente en algunas zonas del país, pues te toman la caseta y como empresa, pues no puedes hacer nada. O sea, no tienes una policía, etcétera. No, no es sencillo. ¿Cuál dirías tú que son esos retos a la hora de operar y sobre todo también lidiar con los cambios, digamos, que se van dando? Es decir, ¿qué tanta continuidad hay? Pues hay acuerdos jurídicos, etcétera, que sostienen la operación a lo largo de los años, pero ¿qué dirías de estos retos y sobre todo de la necesidad de tener esta continuidad? Mira, por un lado te puedo decir que hay una calificación, ¿sí? Reciente de cómo se compara el marco jurídico que tenemos en México para el tema de los PPPs, ¿no? Que es el Private Partnership, y México está rankeado número 4. Tenemos un marco jurídico muy sólido, tenemos un esquema de concesiones bastante interesante y bastante bien hecho. Sí, como mencionas, es importantísima la certeza jurídica de que podemos cobrar, ¿no? Claro. Porque esto, como tú dices, al final no deja de ser un negocio que tiene un componente social muy importante, pero no deja de ser un negocio. Y la principal derecho que tenemos nosotros a cambio de todas las contraprestaciones que damos y todos los servicios que damos es poder cobrar. Las cosas han mejorado. La verdad es que con esta administración te puedo decir que como el presidente mencionó hace ya algunos años, creo, más de un año por lo menos, que lo bautizó al esquema, al tema de toma de casetas como el huachicol carretero, sí se ha hecho algo, sí ha cambiado las cosas. La verdad es que nosotros el año más complicado que tuvimos fue el año de la elección, donde por obvias razones Claro. incrementaron mucho la toma de casetas, pero hoy gracias a la participación del gobierno, las cosas están bien. Y te puedo decir que es un sector, el sector carretero o la industria de las carreteras, donde el gobierno federal ha sido muy respetuoso, ha habido un total respeto a las reglas del juego y por eso el interés de seguir invirtiendo. Te puedo decir que nosotros en este año que acaba de terminar, en el 22, 23 y 24, vamos a invertir cerca de 15,000 millones de pesos en mejorar el nivel de servicio de nuestra infraestructura. Y un esquema que ha utilizado el gobierno muy bien es, tenemos cierto plazo de concesión, en nuestro caso son 30 años, ¿no? A partir del día que empezamos a operar, que esto fue en el 2008. Okay. Pero nos quedaba una cola, tú puedes duplicar el número de años de la vida de tu concesión, pues nos quedaba una cola de 30 años. Ya utilizamos, en nuestro caso, 10, con compromisos de mejorar la capacidad de carreteras libres que se conectan en nuestra red, ¿sí? Varias, más de 150 kilómetros en nuestro caso, y tener la obligación de mantenerlas durante toda la vida de nuestra concesión, incluida Okay. la extensión. Nuestra concesión hoy tiene un plazo hasta 2048. Y hoy Bien. estamos en pláticas también con el gobierno federal para ver qué más cargas se le llaman. Le ponemos a nuestra concesión obligaciones de mejorar muchas veces carreteras libres, de tomar la obligación de mantenerlas en el mismo nivel de servicio que tiene mi red de paga,
durante todos estos años, Claro. mejorando la conectividad de todos estos estados. Y como tú sabes, al final, cuando no hay buena conectividad, hay mucha distorsión de precios. Sí, sin duda. Entonces, Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Demetrio Sodi, el CEO de RCO o la Red de Carreteras de Occidente. Demetrio, y antes del corte nos contabas, bueno, pues digamos cómo ha sido la relación, que eso la verdad es que es contraintuitivo, me sorprende y positivamente con el gobierno actual, con esta administración y sobre todo, bueno, la parte en donde se puede ampliar la concesión que tienen. Ahora, ¿cómo funciona el negocio? Es decir, pues está la contraprestación que le tienen que dar al gobierno, cuál es el margen que tienen ustedes y cuáles son los costos fijos. Por ejemplo, el otro día platicábamos del asfalto, ¿no? El que hay que pues reencarpetar, darle mantenimiento a las carreteras. ¿Cómo funciona ese negocio? Por ejemplo, la parte de, pues se maneja mucho efectivo, ¿no? Entonces, pues tienes que tener los cajeros, etcétera. En fin, cuéntanos de ese aspecto. mira, como bien señalas, primero tenemos la obligación, en el momento que nosotros adquirimos una concesión, tenemos la obligación, nos pone parámetros el gobierno de mantenerla en cierto estado, nos toman ciertas medidas como coeficientes de fricción, roderas, iris, señalamiento vertical, horizontal, y eso obviamente tiene que estar en perfecto estado, tiene que haber un beneficio para el usuario por pagar una contraprestación por circular, además del tema de la seguridad. Te puedo platicar que hoy las aseguradoras, muchas, no aseguran carga que no circule por carreteras de cuota. Por otro lado, costos fijos, bueno, primero, al tener esta obligación, como tú bien señalas, tenemos que estar constantemente dándole mantenimiento a nuestra red de carreteras, a nuestros pavimentos, y con situaciones como las que vivimos recientemente con la invasión de Ucrania y los incrementos en los precios del petróleo, pues el precio del asfalto se incrementó de manera importante, ¿no? Costos fijos, nosotros te puedo decir que tenemos 1,400 empleados, ¿sí? Más de 700,000 transacciones diarias, y de esas aproximadamente de nuestros ingresos el 50% es efectivo. Entonces tenemos que estar quitando el efectivo de las casetas por temas de seguridad, contratar estos servicios de traslado de valores. Eh, También tenemos obligaciones, pues tenemos en nuestro caso, a ver, eso también es importante, somos de los operadores de carreteras de los que más o tenemos servicios conexos, como un aeropuerto, donde tenemos restaurantes, donde tenemos tiendas de conveniencia, etcétera, varias franquicias. Somos los que más vendemos por este concepto. También ahí incurrimos en costos. Y para comprar nuestra empresa, fuimos en su momento el crédito más grande en la historia que se daba en esta industria a nivel mundial para adquirir el activo. Entonces también nuestros compromisos, tasas de pagos, de tasa de interés, y hoy cerca de el 40% de nuestra deuda está en UDIs, indexada a la inflación, porque una de nuestras ventajas o de nuestras posibilidades dentro del título de concesión es que cada vez que sube la inflación están indexadas nuestras tarifas a la inflación. De otra forma no podríamos, porque los costos que tenemos, como bien señalas, son muy altos y tenemos un porcentaje muy alto de variables. Oye, en su momento, ¿cuánto fue el crédito, este crédito histórico? Fue un crédito por 22,000 millones de pesos, un crédito sindicado, pero hoy tenemos más de 44,000 millones de pesos en deudas. Entonces, con esto, y de esos 22,000 o 23,000 están indexados a la inflación. Entonces, sí es bien importante para nosotros tener un sistema eficiente, como tú dices, porque nuestros objetivos como iniciativa privada, como tú bien señalas, en muchos casos son diferentes a los objetivos que puede tener el gobierno federal cuando opera una red, ¿no? El gobierno federal busca, por ejemplo, generar empleos, busca otras cosas que nosotros también buscamos, que no se malinterprete mi comentario, pero también nuestro objetivo final es darle un retorno a los accionistas que pusieron su dinero para poder adquirir este tipo de negocios. Y hoy el 20% del dinero de los accionistas en red de carreteras de Occidente son fondos de pensiones, las AFORES. Entonces, Claro. prácticamente todos tus radioescuchas tienen un pedacito de RCO. Qué Entonces es bien interesante. importante que les Oye, demos resultados. y algo que me llama la atención del dato que das, estas 700,000 transacciones, pero la mitad no son en efectivo. O sea, ¿cómo alguien paga con la tarjeta o cómo funciona?
¿O tienes, La porque... gran mayoría de las transacciones son con la famosa, los tags, Ah, ¿no? En nuestro caso lo hacemos, la gran mayoría de las transacciones son con una compañía que se llama Pase, que son los que antes eran llave, no sé si recuerdas. ajá, exacto. Entonces, la gran mayoría de la carga la hacen con este tipo de aditamentos, los famosos tags. Oye, algo me sorprendió y te quiero preguntar coyunturalmente. Eh, por ejemplo, ayer platicaba y platicaba con alguien allá en Monterrey y me decía, oye, ¿a poco se pasan la caseta? ¿No te acuerdas que en otras casetas que no son las tuyas, en otras redes de carreteras, pues pusieron estas cuchillas para evitar que se vuelvan? ¿Es común? Eso me sorprendía muchísimo porque yo no me imagino, a lo mejor no viajo demasiado en carretera, pero pues que alguien dice, pues simplemente me va a pasar la caseta, tanto un hombre camión como un vehículo. Ocurre y en una red como la de ustedes, ¿cuáles son los mecanismos para inhibir esta situación? Porque sí que me sorprendió, ¿no? Como conducta humana, o sea... A ver, en, hay lugares, porque esto es una dinámica muy particular de cada zona, no sé por qué, Ah, no te sé explicar por qué. Las tomas de casetas no tienen la misma intensidad en todos los estados ni en todos sí, los bueno, Guerrero municipios, es una cosa ¿no? extraordinaria, ¿no? O acuérdate la de Tlalpan. Ah, Hay claro. lugares donde ya eran negocios, por eso es que el gobierno se dio cuenta y entró de manera enérgica y recientemente se aprobó una ley eh, donde ya tipifican esto como un delito grave y hay cárcel. Y esto de los ponchallantas que mencionas, en el Estado de México estaban sufriendo mucho con este tema, un porcentaje alto el transporte estaba pegándole a las barreras y cruzando y pusieron ponchallantas y obviamente nada más se activan si tratas de hacer esto y pudieron mitigar este problema. Nosotros no tenemos afortunadamente este problema. Ah, Si lo tuviéramos, sin duda tendríamos que buscar un formas mecanismo. creativas de, de, de mitigarlo. Y también con la presencia de la Guardia Nacional, que también te apoya. Claro. Oye, y en la parte de qué viene, o sea, digamos, pues ya no, nos decías la enorme inversión que tienen ustedes contempladas para 2024, lo que implica los paraderos. ¿Cómo tendrían que ser las carreteras del futuro en México? Sobre todo, pues porque somos una región económicamente muy potente que va hacia una mayor integración. Evidentemente, ahora decía Trudeau y decía Biden no tanto, pero en cualquier discusión que uno tiene, por ejemplo, con el sector automotriz, y el autotransporte no debe ser distinto, pues vamos hacia distinta infraestructura que se requiere, por ejemplo, en la electromovilidad, etcétera. ¿Qué hay de eso? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Sobre todo porque ustedes tienen la capacidad de pensar en largo plazo, ¿no? Porque son concesiones, ya nos decía la de ustedes, ahora se extiende hasta 2048. ¿Cómo serán las carreteras del futuro? ¿Cómo deberían de ser? A ver, primero y una cosa a donde tenemos que emigrar como país, pero para eso tenemos que tener certeza jurídica de que podemos cobrar, es lo que le llaman el free flow. Y el día que estábamos tú y yo en el avión, no me vas a dejar mentir, me preguntabas, Demetrio, ¿por qué cuando pasas en otros países por las carreteras no te tienes que parar en una caseta, te leen tu tag o tu placa y pasas y luego te llega un cobro o a tu tarjeta y si no pagas de alguna forma tienen forma de localizarte y de cobrarte? Eso sería ideal, ¿no? Porque imagínate que no tuvieras que tener que pararte nunca más en una caseta, los ahorros que hay, no nada más para nosotros como operadores, la disminución de fraude, porque hay fraude en la colecta de las tarifas, pero también la eficiencia de que nunca te detienes y siempre vas de tu origen a tu destino, ¿no? Eso para mí sería en el mediano plazo hacia donde deberíamos de disparar como sector de operadores carreteras. Y otra cosa que estamos haciendo nosotros, ahorita que lo mencionas, aunque en México todavía estamos en pañales, te puedo platicar que la empresa donde yo trabajo, la dueña de Avertis, de RCO es Avertis, es una empresa transnacional, probablemente el mayor operador de infraestructura carretera en el mundo, que tiene empresas en 10 países. Te los menciono rápido: están en Francia, están en Italia, están en España, están en la India, están en Argentina, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico, México y Estados Unidos. Y muchos de estos países ya tienen, además del free flow, hace unos años empezaron a invertir en electrolineras. Por ejemplo, en Ah, Francia estuve recientemente
y no tienes idea cómo ha incrementado la demanda por estas electrolineras. Empezaron con 4 como un detalle de experimento y hoy han tenido que triplicar, cuatruplicar la capacidad porque la gente se está parando a cargar. Por ahí vamos también nosotros. Hoy estoy invirtiendo, apostando a que va a ser muy poca la demanda, pero tengo que empezar a proveer ese servicio para que las personas que toman la decisión o las empresas que toman la decisión de comprar este tipo de automóviles eléctricos tengan la posibilidad de cargar en mi red. Claro, y algo bien interesante que me contabas a propósito de esta operación es que el grado competitivo que ha tenido México, en algún punto hay zonas que son muy competitivas. Es que ahorita que decías la India, decía cómo será la India, sobre todo es una enorme, la quinta ya mayor economía del planeta, el país que es más poblado. Ayer me mandabas una gráfica bien interesante de la India que ya va a rebasar a China, digo, eso ya lo sabemos desde en marzo más o menos lo va a hacer, pero ¿qué implica para un país que tiene tanto potencial, pues un crecimiento así, y sobre todo las mejores prácticas que podemos recoger o que incluso podemos mostrar al mundo, que no es un asunto menor? Demetrio, se me acaba el tiempo, pero ha sido un gusto. Gracias por la entrevista, espero que le haya resultado muy útil, como a mí me resultó muy ilustrativo conversar contigo y seguir haciéndolo, así que te agradezco mucho. No, Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación, es siempre un placer, estamos en contacto y muchísimas gracias por tener la oportunidad de platicarle un poquito a tu auditorio cómo es que funciona este sector que es muy cercano a ellos y que muchas veces hay mucha desinformación. Exactamente, tanto por las pensiones como porque pues todos circulamos y recibimos carga y productos a través de alguna carretera, y en este caso pues ya nos da cifras muy impresionantes y sobre todo que pasan por ustedes, y que algo interesante es que se ve la diferencia, ¿no? Y uno no está consciente. Por ejemplo, uno México-Querétaro es una dinámica, las carreteras que ustedes operan son otra, y ahí pues dices, ¿por qué estará bonita? Y ahora ya se va entendiendo más. Gracias, Demetrio. Un placer y el mejor 2023 para ti y para todo tu auditorio. Ahí escuchamos a Demetrio Sodi, el CEO de Red de Carreteras de Occidente.